pensar que soy un monstruo. Sí, realmente lo piensas. Pero hace tiempos que aprendí a tolerar a otros en vez de obligarlos a pensar como yo. Puedes influenciar a la gente sin estar acosándolos. Es como dice Paul, vive y deja vivir. Era vive y deja morir. Lo que sea, tiene buen ritmo. Finalmente, esta generación ha fracasado otra vez. Apuna Hasapima Petilan, uno de los personajes más queridos dentro del panel secundario de Los Simpson, saldrá definitivamente de la serie. Una vez más, esta generación ha mostrado su verdadera cara, una cara que no entiende otro punto que no sea el de ellos mismos y que trata de dictar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Es decir, para esta nueva generación existen blancos y negros únicamente, blancos y negros que ellos determinan y que harán todo lo posible dentro de la presión social para que estos colores sean seguidos al pie de la letra según sus conveniencias. Y es que el tema de Los Simpson es, por decirlo menos, bastante controversial. ¿Hasta qué punto podemos ser racistas en pro del humor? Pero la respuesta, a pesar de que pareciera sencilla, no lo es tanto. ¿Qué tan racistas podemos ser en el humor? Tanto como queramos. La verdad es esa. La verdad es que el humor no deja de ser humor por muy grave que sea, por muy arrogante que sea, por muy transgresor que sea. El humor nos hace más grandes conforme más ofensivo es. George Carlin tenía en uno de sus grandes monólogos una historia sobre esto. Decía que en verdad el problema de la palabra nigger, no era la palabra en sí, porque las palabras no dejan de ser solo eso, palabras. Lo importante era saber quién lo estaba diciendo. Él decía atinadamente que un comediante negro podía decir nigger sin problema alguno. Puede decir niga sin que nadie perdiera la cabeza. Y eso es porque sabes que ellos no son racistas. El problema entonces no es la palabra en sí, sino quien la está diciendo. ¿Pueden probar que Matt Groening es racista porque ha creado un personaje con estereotipos raciales? No. Si fuera así tendríamos infinidad e infinidad e infinidad de caricaturas con problemas racistas. Podemos ir desde los tiempos de Bugs Bunny hasta lo más reciente como Steven Universe u Hora de Aventura. Speedy González, el propio Steven Universe y para colmo, South Park. ¿Y por qué digo para colmo? Ahora resulta que South Park, sus creadores, tienen la autoridad moral de decir qué es correcto y qué es incorrecto en cuanto a humor se refiere. Resulta que dedican un episodio a Los Simpson, donde a final de cuentas ellos emiten el juicio de que Apu es muy racista y que la caricatura de Los Simpson es racista. Y digo en el colmo, porque ¿qué autoridad moral pueden tener Trey Parker o Matt Stone para hablar de estereotipos raciales? Ellos han dibujado así a los japoneses, han dibujado así a los chinos, han dibujado así a los judíos, han dibujado así a los mexicanos. No nos dejemos engañar. No nos dejemos llevar por un discurso que aparentemente es bueno, pero que al final nos deja con menos capacidad de resiliencia, que al final nos deja con menos resistencia en nuestro carácter para mostrar lo que verdaderamente somos, hombres y mujeres con razonamiento.
si no somos capaces de entender que el humor es solo humor, entonces estamos perdidos. Y este colmo del que hablaba hace un momento se hace más grande cuando fueron los propios Trey Parker y Matt Stone los que dedicaron un episodio a la intolerancia ficticia. Es decir, esta intolerancia que simplemente es producto de una moda, que es producto de mentes sin capacidad de análisis. Mentes que no son capaces de burlarse de sus propios estereotipos, porque los estereotipos existen y seguirán existiendo. El estereotipo no es lo que daña en sí, lo que daña es el racismo, lo que daña es la xenofobia, pero un chiste, por sí mismo, nunca será un arma. O tal vez pueda serlo. Tal vez pueda serlo en el sentido diferente. En el sentido diferente en el que Trey Parker y Matt Stone y esta generación de millennials estúpidos no han alcanzado a entender. En el sentido de que el humor debe romper barreras. El humor debe trascender límites. El humor debe ser todo aquello que según la sociedad esté prohibido. No dudo que en las temporadas de Los Simpson más recientes que he dejado de ver hace muchos años haya chistes más racistas de los que yo recuerdo. Seguramente hay bastante humor sin gracia. Seguramente se abusaron de los recursos estereotípicos de la población hindú. Y seguramente habrán hecho bastantes chistes sin gracia simplemente por ser ofensivos, como suele hacerlo Family Guy. Pero que sea un comediante el ofendido y uno de los principales detractores de Apu hace de esto una ironía deliciosa. Porque ahora resulta que un comediante no entiende la naturaleza de la comedia. ¿Cuántas veces no hemos visto fracasar series, películas, caricaturas, por tratar de adaptarse al pensamiento moderno? ¿Cuántas veces no hemos visto estas expresiones de entretenimiento fracasar simplemente por tratar de adaptarse al pensamiento políticamente correcto de los millennials, en vez de preocuparse por hacer buena comedia? Parece que soy uno de los pocos que piensa así. Parece que soy uno de los pocos que puede y quiere expresarse sin temor alguno. Yo no obligo a nadie a pensar como yo, ni les digo que tienen que pensar como yo. Simplemente les pido que tengan criterio, que tengan razonamiento, que sean capaces de procesar la información del modo correcto, que puedan ser analíticos y críticos con un razonamiento lógico. Parece que hoy día ir en contra de la marea es más peligroso que nunca. Recuerdo que al final de la película Historia Americana X hay un pequeño monólogo que versa que cuando uno trata de decir algo, seguramente alguien ya lo dijo antes de mejor modo. Tal vez esta escena de Dogman, que me tomé la molestia de subtitular, explique mejor lo que quiero decirles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Manipulate us into buying toothpaste, car wax, even politicians. All prepackaged, the least offensive, most appealing alternative. But it's precisely when humor is offensive that we need it most. Comedy should provoke. It should blast through prejudices, challenge preconceptions. Comedy should always leave you different than when it found you. Sure, humor can hurt, even alienate. But the risk is better than the alternative. A steady diet of innocuous, childproof, flavorless mush.
Demand to be challenged, to be offended, to be treated like thinking, reasoning adults, and raise your children to be the same. Don't let a comedian, a network, a congressional committee, or an evil genius take away your freedom to laugh at whatever you want.